Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn, secretario de Formación y Capacitación en el PAN Querétaro, y hoy vamos a comenzar con nuestra segunda sesión del curso El Humanismo Político, a cargo del doctor Peláez, con quien tuvimos una sesión muy interesante y muy buena la semana pasada. Hoy sería nuestro segundo módulo y esperamos que podamos seguir aprendiendo igual que lo hicimos la ocasión pasada. Y de nuevo recordarles, ayúdenos escribiendo su nombre completo, municipio y estado desde donde se conectan para que podamos hacer el pase de lista. Así que sin más preámbulo, pues le dejo la palabra a nuestro estimado doctor Peláez para poder seguir con esta sesión. Y muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Eh, eh, Procedo a compartir pantalla antes de que se vaya Ricardo, para verificar que todo marcha bien. Y si esto es así, ya me ven, ya se ve todo. Perfecto, creo que sí está, Sí, ya sí está. se ve bien, ¿verdad? Bueno, Está perfecto. perfecto. Muy Mil bien. gracias. Sí, de Mil nada. gracias. Eh, Transmito un saludo muy cálido a ustedes. Ahora me quedó mejor el control. Ahora sí puedo observar eh, los recuadros con sus cámaras. Bueno, siempre que se conecten, ¿verdad? Digo que pongan la cámara, pero eh, eh, ya, lo importante. Muchísimas gracias, Raquel. Muy buenas tardes. Eh, puedo, puedo exponer y mirar su rostro. Tenemos en agenda la segunda parte de la exposición acerca del humanismo político y en esta segunda, en esta segunda sesión, primero voy a recordar a ustedes cuál es el objetivo general que planteamos y es darnos cuenta o mostrar por qué es importante el humanismo político desde el punto de vista filosófico, político y social, para que esta importancia nos permita entender cuál es el papel de ese humanismo político para entender e intervenir en la realidad mexicana contemporánea. Ese era el objetivo que veníamos persiguiendo desde la semana pasada y sobre ese mismo objetivo vamos a trabajar el día de hoy. Eh, Ahora, en esta sesión en particular, fíjense que quiero proponer a ustedes que una vez que ya hemos tenido noticia de qué es el humanismo político y algunas palabras que le son semejantes, eh, comparto la idea de que en esta sesión nos dediquemos, uno, a afianzar, a amarrar, a terminar de completar la comprensión de esos conceptos, que bueno, debo decir que las personas que estuvieron presentes, que me hicieron el favor de su presencia virtual la semana pasada y que realizaron la evaluación que les enviamos, pues hubo, por regla general, calificaciones altísimas. Eso significa que me prodigaron el favor de su atención y se reflejó en notas predominantemente perfectas, básicamente. Bueno, entonces, primer objetivo particular, vamos a afianzar los conocimientos que presentamos la sesión pasada y luego tres cosas nuevas. Quisiera compartir con ustedes algunas líneas de entendimiento sobre la aplicación de esto que hemos dicho es el humanismo político a un terreno que posiblemente les resulte familiar si es que tienen alguna cercanía con el Partido Acción Nacional, que gracias a Ricardo nos sirve como de anfitrión para llevar a cabo este curso. Me parece importante conectar el humanismo político abierto explícitamente con los planteamientos que ofrece Acción Nacional. Y segundo, ponerlos muy al día con una postura muy reciente, realmente muy reciente, que me interesa mucho que tengamos a la vista, no porque sean de la misma estatura, que tengan el mismo origen, sino por su coincidencia, al menos en las palabras, de una cosa que se ha dado en llamar el humanismo mexicano. No sé si ustedes hayan oído hablar de esto.
y yo quise aprovechar esta sesión para explorar el significado de ese tal humanismo mexicano para que en la última parte de esta conversación podamos discernir y cotejar, comparar cuáles son las características de estas dos maneras que comparten la misma palabra, el mismo sustantivo, humanismo. Desde Acción Nacional se llama humanismo político y una posición generada desde el gobierno federal, que actualmente dirige pues la política pública en nuestro país, se ha dado en llamar humanismo mexicano. A ver qué sale de este cotejo, de ese contraste, para que tengamos una visión más fundada, más informada acerca de lo que significan estos dos tipos de humanismo o de posturas humanistas. Si me permiten un instante, voy a cerrar la ventana porque acá mis estudiantes están todavía en la hora de como del recreo y creo que se alcanza a percibir un poco de ruido juvenil, ¿verdad? Ruido que en realidad es música, cada vez que uno considere que hay juventud interesada en formarse. Bien, bien, pues vamos a comenzar, Juan Francisco, Adela y Raquel, con la presentación del contenido que acabo de esbozar en términos de objetivos particulares. Ahora se los presento como componentes de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Primero, un recordatorio de la sesión pasada, muy rápido, muy ágil. Luego, una aproximación al humanismo político según lo podemos apreciar en la doctrina partidaria de Acción Nacional. Segundo, cómo se alcanza a mirar el humanismo mexicano, según lo que ha dejado saber el gobierno y quienes profesan esa postura política. Y vamos a hacer la confronta entre estas dos visiones. Les ruego que si a lo largo de la conversación surge alguna duda o comentario, tengan la bondad de hacérmelo saber para que la atendamos, pues en la ocasión pasada, eh, ya cuando me di cuenta teníamos muy poquito tiempo para ventilar las preguntas, así que si hay alguna intervención, por favor déjenmelo saber para que le demos salida con mayor oportunidad. Bien, vamos al repaso. Humanismo político y conceptos clave. Aquí vamos a hacer, así como ya hicieron el examen la vez pasada, eh, vamos a hacer un pequeño examen. A ver, compañeros, a ver, colegas, dijéramos, ya te la sabes, dicen aquí mis paisanos. Ya te la sabes. Eh, Vamos con estas tres primeras palabras. ¿Te acuerdas qué son las humanidades? Adela, Pilar, Raquel, Juan Francisco, eh, ¿alguien nos puede apoyar con el recuerdo de esa palabra? ¿Qué eran las humanidades? El estudio de las humanidades. A ver, Adelante, Raquel. a ver si me acuerdo bien. Bueno, las humanidades tenían más que ver con, como con los conocimientos. El humanitarismo era más con la acción, o sea, el cómo llevar el humanismo a la acción. Las humanidades tenían más que ver justamente con todo el conocimiento y el cúmulo de ciencias que se dieron, sobre todo en la Edad Media, pero tienen que ver con eso, con conocimiento. Y ya el humanismo y el humanitarismo tienen que ver con la acción, con los actos, cómo se pone en acto esa filosofía o esa antropología. Eso, qué bárbara, Raquel. Perfecto. De hecho, ya creo que ya tengo sucesora para esta primera lámina. Eh, para que si alguien acaso no estuvo presente en la sesión pasada, entonces ya quedó anotado para el apunte, tal como nos dijo ay, se desconectó por fue tanta la emoción que se, que, que- que se desconectó.
Pilar. Sí, bueno, humanidades es el conjunto de saberes relativos a la exploración del ser humano. Humanitarismo es la disposición benevolente para remediar la miseria de las personas y el humanismo como esta conducta, este modo de ser que considera a la persona como el centro del universo. Bien, hasta ahí todo claro, hasta ahí el resumen y habíamos terminado la sesión pasada con la comprensión del humanismo, pero ahora político. Ya habíamos dicho en general, así, el humanismo político es una manera de hacer política poniendo en el centro a la persona humana. Esto se dice muy fácil, esto significa un compromiso radical con la defensa de la persona y la puesta al servicio de esa persona independientemente de, ahí les va, intereses partidarios, presupuestos involucrados, desempeño de la política pública, historia y trayectoria de las personas que toman decisiones, todo lo que tenga que ver con política, con la pena. Si estamos hablando de humanismo político, queda subordinado al fin supremo, que es la persona humana. Bien. Esto significa que, y esto ya es nuevo, hasta aquí el repaso. Ahora sí vienen pequeñas adiciones. Considerar a la persona, colegas, como el centro de la actividad política implica que cualquier proyecto de gobierno que se diga de humanismo político tiene que atender a valores humanistas. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuatro valores, cuatro pilares de la visión humanista de la política? Ahorita vamos a repasarlos también, pero lo que aquí quiero subrayar es que un proyecto humanista para hacer política significa poner a la persona en el centro de todas las actividades que tengan que ver con la política, con la acción colectiva con la que nos organizamos para resolver problemas de interés común. Eh, el humanismo político no es una moda, no se entiende como un lema de campaña, sino se refiere a toda una manera de entender la política y lo que hay dentro de la política desde los lentes del humanismo. Esta manera de entender a la persona nos va a definir cuál es el papel que tiene el Estado, cuál es la manera de entender el funcionamiento de la economía, cuál es el significado de las instituciones, cuál es el fundamento de los derechos y así en general de qué manera la acción del gobierno que se llaman las políticas públicas tiene que realizarse de acuerdo con una mirada humanista. A ver, quiero mostrar la importancia de esta afirmación. El humanismo político entonces no es una manera superficial de referirnos a la política. Si nos fijamos en los contenidos de ese humanismo político, vamos a observar que es un modelo de entendimiento de la actividad política que no depende, mire, de la horizontalidad de la política. Hagan de cuenta que la política, desde un punto de vista estrictamente empírico, desde un punto de vista de la vida cotidiana, pareciera que, miren, aquí en este horizonte, los políticos, las personas políticas buscan puestos de elección popular, llegan al gobierno, llegan a los congresos y parlamentos,
se pelean, se ponen de acuerdo y producen eh, piezas de legislación, producen políticas públicas, o sea, producen gobiernos, producen resultados o cometen acciones indebidas. Pero todo esto parece que solamente ocurre así, en el piso de la política. Fíjense la importancia del humanismo político, porque esta es una manera de entender a la política que va muchísimo más allá de lo puro horizontal de la vida práctica. Es una manera de entender la política, permítanme mostrarles, que de algún modo eleva o muestra la miseria de la actividad política hasta sus últimas consecuencias. El humanismo político no nada más es hacer política, no nada más es buscar un cargo de elección popular, no es nada más diseñar acciones de gobierno, es una manera de hacer esto que acabo de mencionar, orientada por valores que vayan más allá de la mera política, por eso estoy tratando de mostrar como si se elevara. Esta es una política elevada, inspirada en valores que van muchísimo más allá que ganar o perder una elección, por ejemplo. Pero también es un referente ético que nos permite identificar cuando alguien ejerciendo la función política obra mal, se roba el dinero, prefiere sus intereses personales que el bien común, que se comporta de manera violenta, mezquina, que es capaz de dar una cara de simpatía y de corrección ante las cámaras, ante su electorado, pero que quizá en la vida privada es una persona violenta, deleznable, injusta. Estas miserias no pasan desapercibidas para el humanismo político porque, insisto, no nada más es ganar elecciones o competir por un puesto, sino es una manera de hacer política iluminada por criterios de evaluación que van muchísimo más lejos que las medidas ordinarias que nos permiten saber si alguien es bueno o mal político. Aquí en el humanismo político, un buen político no es solo el que gana elecciones. Incluso podría haber un buen político que se resiste a ganar elecciones si eso compromete valores, los pilares fundamentales de los que hemos hablado la semana pasada. Por ejemplo, alguien que acepte un puesto de elección popular, ganar un puesto de elección popular poniendo en riesgo la dignidad, la vida, la seguridad de algún contrincante, por ejemplo, eso desde la óptica del humanismo político es una conducta aberrante, es una conducta antiética. Bueno, esto era nada más para mostrar que el humanismo político, tal como lo estamos escribiendo, no es un rollo, si me permiten la palabra, no es nada más una arenga política, sino es un conjunto de valores, de criterios, de doctrinas fundadas en una manera, dijera yo, más integral, de lo que significa la persona humana y entiende que el fin, el origen y el propósito de toda la acción política es la persona humana, no es ganar elecciones, por ejemplo, es poner a salvo y promover a la persona humana. Dicho lo anterior, esto entonces era para decir que el humanismo político es más que ganar elecciones. Siguiente parte. Ahora sí, entramos en materia, colegas. Vamos a recordar si es que seguramente ya habías tenido algún acercamiento a las bases doctrinarias de un partido político que quizá conozcas. La verdad, supongo que sí tienes alguna idea de la existencia y el fundamento y la base ideológica de entre la oferta de partidos políticos en nuestro país. Hay uno que es Acción Nacional, al cual me voy a referir porque me parece es un instituto que desde hace décadas se ha apropiado y ha desarrollado
y ha custodiado el patrimonio de personas como Efraín González Luna para mostrarnos qué es el humanismo político y practicarlo como una opción de, eh, de intervención en la comunidad. Aquí otra vez les pongo a la vista mi librito. Por cierto, creo que ya no me veo. Sí, sí me veo. Aquí está. Sí. El muy famoso texto de humanismo político de Efraín González Luna, del que están pues inspiradas las ideas que están aquí en esta lámina de síntesis. A ver, ¿de dónde surge eh, la formulación del humanismo político desde Acción Nacional? Ustedes quizás sepan que este instituto político surge en 1939 como una reacción a 10 años prácticamente de un proyecto político que desde Sonora se habían apoderado del control de la clase política mexicana y de la organización económica del país. Y sí, me estoy refiriendo al general Calles, que, como sabes, tras la muerte sospechosa del presidente reelecto, Álvaro Obregón, en 1928, se organiza un modo de vida política en la que básicamente se reparte el poder entre los caciques regionales para disciplinarlos, evitar que hubiera más rebeliones armadas disputándose el poder, y entonces así surge, como quizás sepas, el Partido Nacional Revolucionario en 1929, que a su vez se desgasta y da paso a la necesidad de reformular los principios de ese partido con una nueva versión que fuera más eficaz sobre todo para gobernar a los sectores sociales populares, y esta es obra del presidente Lázaro Cárdenas con la creación del partido, perdón, del Partido de la Revolución Mexicana. Es en este contexto en el que en 1939 surge el Partido Acción Nacional, que eh, intenta dar voz a estos sectores de la población que no habían sido cooptados, que no habían sido disciplinados por la política pública expansiva del general Calles, perdón, del general Cárdenas, estas políticas tan benevolentes desde cierto punto de vista, como esto de darle tierra o restituirle la tierra a las poblaciones campesinas que por décadas habían reclamado el derecho a la tierra, pero también es un contexto en el que en Europa sobre todo se están desarrollando soluciones antidemocráticas en virtud de la dificultad que tenían las democracias europeas tras la crisis económica de 1929, que a su vez fue resultado de primordialmente de la manera tan soez, de la manera tan drástica en la que se resolvió la Primera Guerra Mundial, imputándole a Alemania la mayor parte de la responsabilidad por aquella Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, para mostrar en Europa y en el resto del mundo, francamente, que las democracias sonaban muy bien, pero no resolvían los problemas de la gente como la ingobernabilidad, la inflación exorbitante, la escasez de alimentos, el desempleo y en general un clima de inestabilidad. Y ahí surgen los regímenes autoritarios como el fascismo, como el nacionalsocialismo, y del otro lado, en Europa Oriental, el comunismo. En ese contexto, Acción Nacional aparece como una opción que busca darle una solución democrática a los problemas del país, como México, y que no incurriera en los aspectos autoritarios, sea de izquierda como el comunismo, o sea de derecha como el fascismo y el nazismo que se observaban respectivamente en Rusia, bueno, perdón, en la Unión Soviética y en Italia y Alemania.
Bien, en este contexto tenemos pues la presencia, la voz de insignes mexicanos, profesionistas provenientes de la clase media, sobre todo de sectores urbanos, pero altamente vinculados con los sectores también rancheros, campesinos del centro occidente del país, que buscan una solución que no necesariamente sea hacerle, si me permiten decirlo, el caldo gordo al gobierno del general Cárdenas, sino que pudieran formular una solución diversa a la voz dominante del gobierno, de un gobierno, quiero decir, generoso en política pública, que resolvía los problemas de las bases populares, pero que no tenía una vocación democrática, sino que tenía una vocación para gobernar y hacerlo con simulaciones democráticas. Tú lo sabes, había elecciones periódicas, supuestamente había competencia electoral, pero en la realidad nada de eso era una competencia real donde las personas que pensaran diferente al gobierno pudieran competir y eventualmente ganar alguna posición de representación popular o de gobernación, de ejercicio del gobierno. Y entonces debemos a Efraín González Luna la formulación de una serie de ideas, de conceptos, de preocupaciones muy ubicadas en la realidad mexicana que él conocía, pero también inspiradas en la filosofía, particularmente en una antropología, es decir, en una manera de entender al ser humano, eso es antropología, fincada en algunas tradiciones filosóficas muy vinculadas con el cristianismo, lo cual no es necesariamente un problema, sino es una aportación, francamente, de la civilización occidental, colegas, para pensar qué es el ser humano como un ser integral, como un ser instalado aquí en el mundo, pero con una vocación, con un llamado, con una posibilidad hacia el más allá, pero además del más allá, sobre todo para lo que nos interesa, es una visión que considera que el ser humano es digno, que es valioso, cosa que no tenían en mente los gobiernos, primero del Partido de la Revolución Mexicana y después a partir de 1946 con la formación del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, no tenían tan presente esta centralidad de la persona como referente fundamental de la, de la actividad política. ¿Cuál es el aporte central de personajes como Efraín González Luna para comprender el humanismo político? Eh, pues que fue capaz de mostrarnos cómo la filosofía cristiana, insisto, es toda esta idea de que el ser humano es digno por naturaleza, quedémonos con eso. Hay otros elementos que ya nos conectan un poco más con una religión particular, pero para fines digamos, de aportación humana, racional, esto que les decía que el humanismo puede elevar, más allá de la política de todos los días, eh, el humanismo político tiene la clara concepción de que la persona humana tiene una dignidad, tiene un valor, que no somos individuos aislados como pensaban. No sé si has oído hablar de las filosofías racionalistas, idealistas, empiristas, que todas tienen en común una visión muy limitada del ser humano. Aquí el humanismo político asume que la persona vale por sí misma, que tiene un llamado, un destino trascendente, o sea, más allá de la muerte, pero sobre todo que tiene, para lo que nos interesa ahora, un compromiso, una responsabilidad para intervenir en los asuntos de la vida cotidiana, de la vida mortal. Eh, Así pongo esta cita que considera que el humanismo político ve en la democracia una manera de ser, una actitud ante la vida, un estilo de vida, vamos. No es nada más
participar en elecciones, sino es una manera de intervenir en la política en la que se pone por delante la dignidad de la persona humana y esa persona que se reconoce como valiosa está en la capacidad de intervenir, de participar y de colaborar en la construcción de soluciones a estos problemas colectivos. Espero no estar siendo muy ágil o muy veloz en esta exposición, pero al menos en este momento quiero que quede claro. En el país mexicano surgió un partido político que en el año del 39 planteó una alternativa a la manera en la que el régimen vigente en ese entonces había decidido cómo repartirse el poder. Y en cambio, esta opción de la que estoy hablando, que se llamó Partido Acción Nacional, sostiene que la política tiene como fin fundamental la dignidad de la persona y a eso se le llama humanismo político. Hasta aquí me estoy dando a entender. Espero que sí. ¿Sí? Sí, muy claro. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Eh, con este antecedente vamos a hacer otro recordatorio. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada habíamos hablado que el humanismo político tenía algunos pilares y por cuestiones de tiempo me pude referir en aquella ocasión a cuatro? Ahí los tienen en pantalla. Acabo de mencionar el primero y más importante de estos pilares, la dignidad de la persona humana considerada como sujeto, principio y fin. Ahí les va, miren nada más, qué chulada. Sujeto significa que la política la hacen las personas que son dignas. A ver, vámonos a la primaria. Segundo de primaria, materia de castellano o español. A todo mundo nos enseñaron, vámonos a esa tierna infancia. Nos explicaron que en el castellano la unidad con sentido más básica se llama enunciado, frase u oración. Y el enunciado, la frase o la oración se compone básicamente de tres elementos. ¿Se acuerdan? Adela, ¿usted se acuerda? ¿Cuáles son las tres partes más importantes de una oración, de un enunciado? Axel, ¿quién dijo yo? Adela, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya la aventé al ruedo, ¿verdad? ¿Se acuerda que las oraciones tenían un sujeto? No se alcanza a escuchar, Adela. Si pudiera abrir su micrófono. Bueno, ahora ya apagó la cámara, pero ya Adela ya alcanzaba yo a escuchar su intervención. Las oraciones tienen un sujeto. Venga, Adela, ya, venga. Es el artículo, el Ajá, sujeto y el sustantivo. el sujeto y el sustantivo son lo mismo, Adela. El artículo va ahí Mm, pegadito al sujeto. Es todavía más fácil, Adela. Eh, Es el artículo, ajá, el sustantivo y el verbo. ande, ya nos vamos acercando, Adela. Y miren que Ay, los agarré no, fríos y frías. sí, la verdad. Ya, eh, 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 ¿qué significa? Ah, ¿Qué significa esto? Que la política entiende que la persona es sujeto de la acción política. Esto es, no puede haber política pública, no puede haber acción de gobierno si no consideramos que quien hace la política es la persona humana. Esto significa eh, el sujeto. El sujeto, esto es hasta de gramática, tal como la aprendimos en la primaria. Entonces, eh, creo que se dejó de
y compartir la pantalla. Voy a hacerlo nuevamente. Ay, ya no me dejan compartir la pantalla. Ah, ya me dejan compartir la pantalla. Ya volví. Ahí está otra vez. Bien, entonces, la persona es sujeto, luego es principio, o sea, es el fundamento y es el destino, es la función definitiva de la política. Parece fácil de decir, lo es, pero esto tiene muchísimo significado. La política, insisto, no es para ganar elecciones. La política en la perspectiva del humanismo político significa que la persona es sujeto, es principio y es fin de la política. Dicho de otra manera, la política está al servicio de la persona, nunca jamás al revés. Ustedes quizá han escuchado de acciones políticas que utilizan a las personas, que engañan a las personas. Eso no es humanismo político, es todo lo contrario. Bueno, segundo, bien común. Ya habíamos dicho desde la semana pasada, es el conjunto de condiciones de las personas. Tercero, el humanismo político se basa en la solidaridad, es decir, en la idea, en el principio de que las personas de una comunidad se brindan apoyo, soporte común, pero además este apoyo es recíproco. Piensen en el ejemplo de las tandas. Una tanda, si saben lo que son, ¿verdad? Una tanda donde las personas se ponen de acuerdo para reunir una cantidad de dinero que se le va entregando cada periodo a alguna de las personas que forman parte de ese grupo de tanda y al final todas las personas cooperan, aunque el beneficio se vaya distribuyendo de manera periódica, pero todos los que participan saben que se sacrifican parcialmente para beneficiar a alguna persona y saben que ese proceso les dará un beneficio, así como ellos aportaron para recibir la aportación de las demás personas. A esto se refiere la solidaridad como soporte de apoyo común y recíproco. Subsidiariedad. Habíamos dicho que es el principio según el cual quien puede más apoya más a quien puede menos, mientras este o esta persona no pueda hacerlo por sí mismo. El subsidio en esta perspectiva, atención, significa ayudar a quien no puede, particularmente el Estado que sí puede, el gobierno que sí puede, ayuda a quien no puede, con una condición, sí hay condición, mientras esta persona no pueda hacerlo por sí misma. Entonces, este es algo que nos va a distinguir más adelante del humanismo mexicano del que vamos a hablar. Ahora, añado otros dos principios, otros dos pilares del humanismo político según la visión de Acción Nacional. Primero, ahí dice, la democracia como sistema de vida. Aquí de lo que estamos hablando es que la democracia no es nada más, decía el presidente López Obrador, democracia se divide en dos palabras, no sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, el poder del pueblo. Eso, colegas, es una visión muy limitada de la palabra democracia. Aquí de lo que estamos hablando es de la democracia, dice ahí, no solo como manera de elegir personas para algún puesto, no es solo un procedimiento electoral, es una manera de participar cotidianamente en los asuntos públicos, de respetar los derechos, de garantizar que todas las opiniones luchen entre sí para ganarse un lugar en la conversación pública.
Así que, como decía Efraín González Luna, la democracia es un régimen de justicia. Esto significa un, una sociedad donde no gana la justicia por mayoría de votos, sino como una manera de participar cotidianamente en la construcción de soluciones para todas las personas. Esto es muchísimo más amplio, más ambicioso, más sustantivo que únicamente participar en elecciones. Ténganlo en cuenta cuando veamos ahorita el humanismo mexicano en el que se ponga el acento en la voluntad de la mayoría del pueblo. Esa es una visión que solamente considera a las mayorías populares, es decir, a un pueblo que acude a las urnas y se conforma con que esas personas acudan a las urnas, a las elecciones, pero no se preocupa por generar un clima cotidiano de participación en la solución de los problemas públicos. Entonces, esto es la democracia como sistema de vida. Siguiente, esto es maravilloso, el Estado limitado. El Estado, tú sabes que es esta organización política, es este conjunto de instituciones que garantizan, se supone, la salvaguarda de nuestra vida, libertad, de nuestros derechos, de nuestro patrimonio. Pero hay un problema. A lo largo de la historia hemos descubierto, hemos visto que hay estados que son muy débiles y viene otro estado, los invade y se apropia de los recursos y de la vida, la libertad, del patrimonio de las personas que estaban ahí. En cualquier guerra internacional pasa eso. Rusia invadiendo Ucrania o cualquier país con mayores capacidades militares que otro, se apodera de los recursos de otro estado. Entonces es muy mala noticia tener un estado débil. Entonces deberíamos tener un estado superpoderoso, tampoco podría ser buena idea. Un estado donde la manera en la que nos vestimos, la manera en la que trabajamos, el mundo en el que se distribuye la riqueza, depende de la voluntad de un estado, es un estado violento, es un estado autoritario, colegas, francamente, así se llama. Y el humanismo político nos plantea que frente a un estado débil al que nadie le hace caso, frente a un estado potente, prepotente, despiadado, lo que se plantea es un estado con límites precisos, un estado que pueda encontrar una frontera que le impida hacer con nuestra vida, con nuestro dinero, con nuestra libertad, lo que quiera. El humanismo político nos dice que el Estado por el que luchamos, por el que trabajamos, al cual respetamos, es un Estado que respeta las libertades, como la de conciencia, como la libertad de reunirnos con otras personas, como la libertad de trabajar para adquirir alguna propiedad. Estos son límites a la acción del Estado. Véanlo así, colegas. Imagínate tú que la dignidad, bueno, no es para que te lo imagines, así es, así lo piensa el humanismo político. Cada persona posee un valor, vamos a pensarlo como un resplandor, que son su esfera de libertades y derechos, que proceden, que irradian de su dignidad, de su valor intrínseco, de su valor central como persona humana. Nacemos con esa dignidad. Y estas libertades y derechos son un límite para la acción del Estado. Imagínate que el Estado llega a tu casa y te dice, a partir de hoy ya no vales. A partir de hoy ya no puedes
enamorarte, ya no puedes adquirir un patrimonio, ya no puedes eh, heredar tus bienes a quien tú quieras al término de tu vida. Esas intromisiones del Estado nos hablan de un Estado arbitrario. Lo que el humanismo político dice es, hey Estado, no puedes hacer lo que quieras y mucho menos torcer, violentar o limitar el ejercicio de mis libertades y derechos porque estas libertades y derechos tienen su fundamento con la pena, ¿eh? Ni siquiera en el Estado, sino en la propia naturaleza de la persona humana. Esto es, otra vez, esto que les decía, el humanismo político nos coloca hacia arriba, tiene como que un lanzamiento hacia arriba, porque en una visión que no sea humanista, el Estado puede decidir lo que quiera, cambian las leyes y cambia tu dignidad. El humanismo político dice no, la persona vale por sí misma y el Estado está limitado, no puede hacer todo lo que quiera porque hay un límite y ese límite siempre es la dignidad de la persona. Así que el Estado interviene, sí necesitamos que apoye, que resuelva cuando hay un conflicto, cuando hay un desastre natural, cuando hay una crisis económica, interviene, pero cuando la persona, cuando la familia, cuando las asociaciones sociales, las asociaciones intermedias, llamadas así como está ahí, cuerpos intermedios, no puedan resolver el problema. Ahorita voy a hablar de esos cuerpos intermedios. El estado limitado significa, así en esta perspectiva del humanismo político, que la verdad, colegas, siempre debemos poder desconfiar del Estado. Hay unas maneras muy elegantes de llamar al Estado como Leviatán, así como aparece en la lámina. El Leviatán era esta figura bíblica, mítica, que antiguamente se utilizaba para representar al Estado. Y estoy volteando a ver si tengo aquí a la mano mi libro, el Leviatán. Eh, no está por ahí. Mm, Pero lo importante es que el humanismo político no le cree todo el Estado. Esto es muy importante. El humanismo político nos advierte que el Estado es útil para resolver los problemas que la persona, la familia o los cuerpos intermedios, como las asociaciones civiles, como las organizaciones vecinales, como las cámaras empresariales, por ejemplo, no pueden resolver problemas por sí mismos y entonces allí se justifica la intervención del Estado. Siguiente. Ay, vamos a hablar de los cuerpos intermedios. El humanismo político concede una importancia muy, muy, muy importante a diversos grupos de organización que permiten que una persona digna, como hemos dicho, pueda intervenir de alguna manera en los grandes asuntos de la vida pública. Estos espacios intermedios que son parte de la doctrina central de Acción Nacional son, ahí los tienen, la familia, las asociaciones civiles, el barrio, el pueblo, la comunidad y cuerpos o colegios de abogados, de médicos, de incluso sindicatos, son cuerpos intermedios que agregan, coleccionan, integran el esfuerzo, la iniciativa, las preocupaciones de la persona para potenciar su demanda, su anhelo, su deseo de participar. Esto es muy importante. El humanismo político reconoce que no basta el solo Estado por allá,
No basta la sola persona solitaria por acá, sino la reunión de personas que de manera intermedia entre la persona y el Estado resuelven, dialogan, discuten, proponen, accionan. Ahora viene algo muy importante. Si esto es verdad, si son importantes la familia, las asociaciones, sindicatos, entonces esto significa que el Estado tiene un triple límite o triple carácter, triple, tiene tres grandes características. El Estado es subsidiario. Esto significa que el Estado apoya a estas asociaciones intermedias para que estas asociaciones puedan autoayudarse y desarrollarse plenamente. Atención, la visión subsidiaria del Estado, según el humanismo político, no es darle a diestra y siniestra cosas, dinero, recursos a las personas, sino sobre todo darle a los cuerpos intermedios apoyo de la naturaleza que sea, pero no para que se conviertan en parásitos del Estado, sino para que las personas y los cuerpos intermedios puedan autoayudarse. Esto es muy importante, muy importante. Que quien recibe la transferencia, esa transferencia, ese apoyo, ese subsidio, le permita ayudarse y desarrollarse, no quedarse estancado únicamente en la recepción de ese subsidio. Segundo, el Estado no reemplaza las funciones que la sociedad civil es capaz de cumplir por sí misma. El humanismo político sostiene que el Estado no puede usurpar las funciones que tiene la sociedad civil. Incluso ha habido ocasiones en las que ha sucedido lo contrario, como en el terremoto de 1985, de 2017, cuando ante la incapacidad del Estado fue la sociedad civil la que adelantó el apoyo a las personas en desgracia. Aquí lo que estamos diciendo es que el Estado no puede meterse, no debe hacer cosas que la sociedad puede y debe hacer por sí misma. Aquí estaríamos en contra de cualquier política pública donde, por ejemplo, ponen cámaras de seguridad en tu barrio y no hubiera manera de organizarnos como barrio, como colonia, para hacer acciones de vigilancia, de denuncia, de seguimiento de los casos y que el gobierno nos dijera, ustedes ni se metan, ustedes son unos metiches, ustedes no se organicen porque nosotros ya lo tenemos resuelto con nuestras cámaras y con nuestros policías. El humanismo político dice, nosotros como sociedad participamos y exigimos que el Estado no reemplace nuestra tarea para organizarnos, nuestra capacidad para contribuir a resolver los problemas, pero ojo, también nuestra capacidad para vigilar la acción de los gobiernos, porque el humanismo político reconoce el papel de estos cuerpos intermedios. Repito, familia, asociaciones civiles, comunidades locales, cuerpos profesionales o laborales. Tercera característica, ahí está anotada al pie de la lámina. El Estado es un regulador. Esto significa que sí garantiza justicia, garantiza equidad, pero también evita abusos de poder. El propio Estado tiene un conjunto de leyes suficientemente eficaces para evitar, colegas, que se extralimite, que invada funciones. El Estado regula, pero no se apodera. Esto es, no sé cómo explicar, cómo darme a entender, colegas, que detrás de estas características lo que hay es la dignidad de la persona humana. Vamos a repasarlas otra vez.
Subsidiario, como la persona es valiosa, el Estado le da, pero no le da todo porque corresponde al valor y dignidad de la persona contribuir a su y liderar su propio desarrollo. El Estado no reemplaza lo que la sociedad civil puede hacer porque la sociedad civil está formada por personas que son listas, que son inteligentes, que son valientes, porque son, antes que eso, son valiosas, son dignas. Y tercero, el Estado es regulador porque el Estado no puede eh, obrar de manera caprichosa, sino siempre con justicia y equidad, y tiene que limitarse a sí mismo. Eh, Vamos a ver un ejemplito de cómo se puede observar esta, esta aplicación del humanismo político. Y aquí veo que hay una intervención. Vamos a hablar, nos dicen en el chat que el Estado es el mediador ante las situaciones que se le atribuyen, pero en el humanismo político central el humanismo para su crecimiento social. Esto es, sí, efectivamente, el humanismo político eh, le pone un estate quieto al Estado, no adora al Estado, el, sino entiende, reconoce que el Estado auxilia, apoya y que tiene una función, una tarea en relación directa a lo que verdaderamente importa en la política, que es la persona. Muy bien. Dice, tenemos que reconocer que Acción Nacional en los últimos años ha dejado de lado su relación, diálogo y construcción de la mano con los organismos intermedios. Claramente, claramente, es un diagnóstico muy acertado. Es uno de sus activos. Vamos a ver una aplicación del humanismo político a la economía. Escogí el área económica, pero esto lo podemos llevar a la política social, a la política de seguridad, a la política internacional. Vamos con la económica. Si la persona es digna, si lo que importa es la subsidiariedad y la solidaridad y el papel limitado del Estado y la importancia de las organizaciones intermedias, entonces se entiende por qué un partido como Acción Nacional, que dice profesar el humanismo político, entiende que las personas tienen libertad económica para generar empleo y riqueza. Las personas, como son dignas, tienen derecho a la propiedad privada, es un derecho fundamental. Las personas, como son dignas, tienen derecho a ejercer la actividad económica con condiciones de competencia para que las personas que participan en la producción o en la comercialización o en el consumo de bienes y servicios puedan competir entre sí y todos los actores, todas las áreas del comercio y de la producción sean más eficientes para que al final gane la persona consumidora. Todo esto porque en el fondo de la actividad económica se reconoce que lo que importa es dignidad de la persona humana. Es una actividad económica solidaria, porque si bien se alienta que la persona con su esfuerzo, porque es digna, trabaje y obtenga el resultado y recompensa de su esfuerzo, esto no está peleado con la responsabilidad moral de ayudar a las personas necesitadas. Y esta es una integración muy armónica. Ahora, ¿qué es lo que sí se rechaza? Claramente se rechaza una visión comunista o socialista que limite la libertad de la persona, que ponga por encima al Estado eh, por atropello de la libertad. Colegas, aquí se han dicho, llevamos 100 años, básicamente, discutiendo si capitalismo o socialismo. La propuesta del humanismo político no es ni socialismo ni humanismo, digo, no es socialismo ni es capitalismo, es humanismo político. Esto significa
que cualquier modelo de organización económica, política y social se llame capitalista o se llame comunista, si atenta contra la dignidad humana, si atropella la dignidad humana, es algo que no queremos o que no se acepta o que no es admisible, que no es tolerable, porque ninguna solución política que instrumentalice, que limite, que condicione a la persona puede ser valiosa por sí misma, porque, insisto, otra vez, ¿cuál es el valor central del humanismo político? La dignidad de la persona. Del otro lado, el humanismo político, como está aquí anotado, tampoco es un aplauso perpetuo al capitalismo y a la acumulación de la riqueza, sino también es una advertencia para limitar, para condicionar la actividad económica y la acumulación, la generación de riqueza, que no puede ser a costa de la dignidad de la persona. Esto me parece que es muy obvio. Vamos a pensar en escenarios donde, por ejemplo, la extracción de minerales en una mina a cielo abierto que cause daños a la salud de las personas que ahí viven o que ahí vivían es inaceptable. El uso de personas menores de edad para abaratar los costos en la manufactura de ropa, como sucede en Centroamérica, por ejemplo, es completamente contrario a la dignidad de la persona humana y por lo tanto el humanismo político es una posición adversa a esa práctica. Bien. Hasta aquí mi ejemplo de que esto no era solo un rollo, sino es una manera de entender la política, una manera de entender la acción gubernamental, la acción de participar todos juntos en la construcción de soluciones públicas. Bien, espero estarme dando a entender hasta este momento. Ahora vamos a la siguiente parte. Ya hicimos el repaso, después hicimos una semblanza de una ampliación de lo que significa el humanismo político, claramente visto desde Acción Nacional. Y ahora, ¿qué creen? Apareció hace muy poquito tiempo, hace 3 años, con mucha... eh, apareció en la escena pública algo que se hace llamar el humanismo mexicano. Esta es una expresión que surgió del gobierno. Hay que decirlo así, surgió desde la voz de quien era presidente en ese momento para hablar de una supuesta filosofía que sustenta, según nos dijo, un movimiento que a su vez él ha llamado la cuarta transformación. Fíjense ustedes, mientras que ya nos empezamos a distinguir. Mientras que el humanismo político es una posición con bases filosóficas, que les decía yo hace 8 días, que van pues, básicamente desde el mundo griego medieval hasta la filosofía personalista desarrollada en el siglo XX, aquí lo que tenemos es una frase. Si vamos a hacer política, dijo el presidente, a partir de algo que yo llamo humanismo mexicano, y va a ser el fundamento de algo que yo llamo, dijo, nuestro movimiento llama la cuarta transformación. Pero aquí sí tengo que ser muy sincero. Lo que tenemos es una definición de un líder político para nombrar a su propio movimiento y para atribuirle una doctrina, una base, un pensamiento al que dice llamar, bueno, llama humanismo político. Cito al presidente López Obrador. El humanismo mexicano es una síntesis del humanismo. Ah, tú ya sabes qué es el humanismo como corriente filosófica, ¿te acuerdas? Considerar al ser humano en el centro de la discusión de todos los asuntos. Dice el presidente, desde entonces, esta corriente del humanismo que tú ya sabes qué es, que incluye valores morales y éticos, se aplica a los procesos revolucionarios de nuestro país.
y explica, es la eminente dignidad de la persona volcada, involucrada en la tradición histórica de México. Y aquí sí ya tengo un problema, colegas. Así, aquí sí tengo que pues, evidenciar una debilidad. Eh, lo que está diciendo el expresidente López Obrador es que el humanismo que tú y yo aprendimos la sesión pasada, esta visión filosófica que viene desde el siglo V antes de la era común en la que estamos, dice que defiende la dignidad de la persona. ¿Ok? Hasta ahí de acuerdo, sin problema. Pero dice, la vincula con la tradición histórica de México. Y en su propio discurso, el presidente López Obrador dejó señalado que personajes como Miguel Hidalgo, en la independencia, que Benito Juárez, en la guerra de reforma, que Francisco I. Madero, en la revolución de 1910, o que Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo y repartió tierras que no eran de él, sino que le quitó a los bienes nacionales o le quitó a particulares esa propiedad y la entregó en manos de personas que no tenían esas tierras, ¿verdad? Lo que dice el presidente López Obrador es que en esos acontecimientos y con esos personajes, repito, para que tomen nota para su evaluación, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, hicieron cosas que a juicio del presidente López Obrador fueron buenas, fueron útiles, inspiradas en valores morales y éticos. Y se supone que eso las hace parte de un humanismo mexicano. O sea, está diciendo López Obrador que Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas fueron humanistas mexicanos, porque hicieron cosas relevantes, útiles, desde una defensa de la dignidad humana, pero con la pena. Tenemos que irnos con cuidado. La independencia de México, la guerra de reforma entre liberales y conservadores, la rebelión de Madero en 1910 y la gestión de Lázaro Cárdenas, me van a disculpar, pero si hacemos un análisis histórico detallado, vamos a encontrar luces, pero también sombras, masacres, injusticias, crueldades, traiciones, limitaciones en estos movimientos que, perdónenme, pero no son puros, absolutamente pulcros. En cada uno de esos movimientos hubo lesiones a la dignidad de la persona humana, por las razones que acabo de explicar, de tal manera que es posible, te propongo esta idea, estoy abierto a que opines, pienses diferente, pero me parece que es muy atrevido, muy osado, asegurar que estos cuatro, o pudieran ser más, acontecimientos de la historia nacional, a pesar de sus bondades relativas, puedan ser considerados como ejemplos absolutos de defensa del humanismo, es decir, de defensa de la dignidad humana. Y allí es donde empiezo a distanciarme de la idea de la valía, de la validez de ese presunto humanismo mexicano. Estoy abierto, insisto, a tu propia consideración. Acabó ese gobierno y luego volvimos a escuchar con el relevo presidencial ahora en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, otra vez, en su discurso de toma de posesión, manifestó que el suyo habría de ser un gobierno también volcado al desarrollo de este llamado humanismo mexicano. Notaste que nunca dijeron humanismo político, porque ese es un patrimonio que ha sido cultivado por Acción Nacional. Aquí de lo que se trata es como de una competencia, ¿no? Como de, si ya había un humanismo político,
Ahora vamos a plantear algo diferente, un humanismo mexicano. Así, pues la presidenta de México eh, habló de 100 compromisos de gobierno y los organizó en torno a 10 grandes principios de lo que ella, haciendo eco del presidente, bueno, del expresidente López Obrador, llama los principios del humanismo mexicano. Los tienes aquí en pantalla. Como verás, son enunciados muy cortitos, muy fáciles de entender, pero ¿ya te diste cuenta? Que son básicamente frases sintéticas de los discursos que decía el presidente López Obrador. Te voy a ser muy sincero. Lo que yo observo en estos principios es un intento de elevar al nivel de una filosofía, de un pensamiento, de un sistema de ideas, pues las frases pegadoras del presidente López Obrador. Y no está mal que sean pegadoras. A lo que me refiero es que eh, francamente ya empezamos a notar una distancia en contenido, en antecedentes, en solidez, en desarrollo argumentativo entre lo que fue y es la doctrina de acción nacional llamada humanismo político y estas pinceladas muy poderosas, hay que decirlo, pero poco desarrolladas desde el punto de vista teórico doctrinal aquí. No puede haber prosperidad si no es compartida, porque por el bien de todo, primero los pobres. ¿Verdad que son frases de campaña? ¿Verdad que son enunciados muy resonados desde la voz del gobierno, que tienen mucha fuerza, mucho poder para expresar buena parte del sentimiento del público, pero eso no significa que tengan un soporte, una doctrina, un desarrollo. No digo que no lo pudieran tener, lo que digo es que ahorita no lo tienen, no lo tienen, no lo hay. Eh, y sin embargo, yo sí quiero ponerte a la vista que estamos hablando de dos productos diferentes, de una consistencia muy, muy diferente. Bueno, ahí está los 10 principios eh, y le tengo que meter un poquito de velocidad para eh, ahora hacer un cotejo. Entonces, vuelvo a repito, ya hicimos el repaso, humanismo, humanitarismo y humanismo político, recordamos los pilares del humanismo político y agregamos dos más. Y luego presentamos eh, la idea de un presunto humanismo mexicano que hemos dicho no es una doctrina sólida o sofisticada, es una colección de frases célebres de López Obrador que tienen mucho éxito para reflejar las prioridades de ese gobierno, pero todavía no tienen un desarrollo eh, filosófico, antropológico amplio. De hecho, no existe, no lo hay. Son solo así. El lanzamiento de estos balazos. Ahora vamos a comparar. ¿Será que el humanismo político es mejor que el humanismo mexicano? ¿En qué sentido? ¿Qué es más importante? ¿Tener una sólida base doctrinal como es el humanismo político o presentar mensajes cortos, poderosos, y aunque no estén muy desarrollados, pero si se repiten mucho, tal vez son más eficaces para legitimar a un gobierno, aunque no tengan un gran desarrollo argumentativo, pero como son los mensajes del gobierno en funciones, con eso basta y sobra. Tú me vas a ayudar a responder estas preguntas. Eh, y para contestarlas, te presento esta penúltima sección de nuestra charla de esta tarde. Al haberte presentado al humanismo político que profesa Acción Nacional, o la doctrina de Acción Nacional,
y al presentarte el llamado humanismo mexicano que promueve el gobierno de la República y los gobiernos locales y los congresos locales y desde hace poco también el Poder Judicial, recientemente capturado por el Poder Central, tenemos que comparar, cotejar con la mayor objetividad y neutralidad posible, porque de lo que se trata es de entender realmente en el terreno en el que estamos trabajando, en el que vivimos, porque lo quieras o no, lo admitas o no, lo desees o no, ahorita hay una fuerza dominante en el poder, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial y en la mayoría de los estados y en la mayoría de los congresos. Y si estos cuerpos de poder dicen que lo que los inspira es el humanismo mexicano, yo creo que lo primero que tendremos que hacer, y es lo que estamos haciendo hoy, es enterarnos de qué va eso, qué significa eso, qué importancia, qué solidez, qué fundamentos tiene esa idea de esto del humanismo mexicano para que lo podamos cotejar con otras posiciones, que es la que analizamos desde hace 8 días, el humanismo político. Bien, a ver, vámonos con algunos temas, algunos puntos de contacto. Se van a sorprender, espero que sí. Este, número uno, ambas visiones dicen centrarse en la persona humana. Ambas, ambas posiciones dicen que la persona no es solo un número o es una clase. Ambas dicen que la persona tiene dignidad. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, hay diferencias en la comprensión de la dignidad. Te pongo un ejemplo. Mientras que en el humanismo político hay toda una base filosófica para explicar que si la persona es un ser digno, que si está dotado de inteligencia y voluntad, que si está investida de valores que proceden de esa dignidad y que desarrollan una serie de capacidades, de talentos y también de responsabilidad moral frente a sí y frente a las demás personas. Y hasta ahí le paro. Te estoy hablando de una antropología filosófica, de una manera de entender al ser humano, es muy amplia, muy argumentada, que ha llevado varios siglos de desarrollo. Y en cambio, en el humanismo mexicano se habla de que la persona es digna, pero no se explica en dónde está esa dignidad, solamente se dice, ahí hay una diferencia. No se explica cómo es posible que a veces es dignidad y de hecho ni siquiera se fundamenta, se explica, se desarrolla el concepto de la dignidad de la persona. Estamos hablando pues de un planteamiento muy pobre desde el punto de vista doctrinal. Sin embargo, insisto, cuando menos ambas posiciones, humanismo político y humanismo mexicano, mencionan la dignidad de la persona, aunque signifique cosas diferentes. Segundo, ambas posturas dicen que rechazan a ciertas posturas, a ciertos excesos ideológicos. Históricamente, Acción Nacional siempre ha rechazado el comunismo y el capitalismo rapaz, desenfrenado. El humanismo mexicano también tiene sus propios enemigos. ¿Cuáles? Ahí lo tienen en pantalla. El neoliberalismo y dice que también el autoritarismo. Notan que no opinan lo mismo, pero sí se parecen en que comparten la condición de tener una aversión, una distancia, un rechazo a alguna posición ideológica, aunque esa posición ideológica sea para Acción Nacional comunismo, capitalismo salvaje, para la 4T,
es neoliberalismo y autoritarismo. Ok, hasta ahí me doy a entender. Se parecen en su rechazo a ideologías extremas, aunque para cada uno de estos humanismos, las ideologías que consideran extremas son diferentes. Tercero, esto es muy bonito, la verdad es muy bonito. Ambos humanismos dicen interesarse en el carácter moral de la política. Ambos afirman que la política no es solo ganar elecciones, sino que lo importante es portarse bien, es ejercer la política con ética, con valores, no nada más por intereses. En el nivel de los discursos se parecen. Ambos humanismos dicen que la corrupción es inaceptable. De hecho, en el humanismo mexicano pues, se defienden estos tres principios. Dicen no robar, ahí ya se fueron los otros dos, no mentir y no engañar al pueblo. No, ¿qué es? No traicionar, no, claro, gracias Adela. Si tú me ayudaste, Adela. No traicionar al pueblo. Eh, ¿De qué se trata esto? De que según el humanismo mexicano, la política tiene que hacerse de manera moral. El humanismo político dice exactamente lo mismo. La política tiene que obedecer a criterios morales. Cuatro, fíjense qué interesante. Ambas posiciones critican a las élites. El PAN históricamente siempre ha criticado a los gobiernos autoritarios, a estos grupitos de poder que se han apropiado de las decisiones. Por eso fue la larga marcha del PAN durante la segunda mitad del siglo XX, para dar testimonio de que ni siquiera era tan importante ganar la elección en un contexto donde no había condiciones ni siquiera para competir, y que era más importante en ese contexto dar testimonio de decencia en el ejercicio de una política, aunque los gobiernos autoritarios ya tuvieran definidos los resultados. De esto estamos hablando, esto nos está mostrando de la crítica histórica del PAN a la apropiación excesiva del poder. Por su parte, la 4T o el humanismo mexicano lo que critica es a las élites, pero las élites económicas, neoliberales, y dicen que corruptas. Ven que se parecen en su desprecio a las élites, pero para Acción Nacional es élites autoritarias, y para la 4T son las élites a las que llama neoliberales y corruptas, empresariales pues. 5. Ambos reivindican el carácter nacional. La verdad, yo quisiera, colegas, que esta conversación nos ayudara como a tender puentes de, de comunicación, de diálogo con quienes profesan, o si es que tú profesas o abrazas, o cuando vamos, para que nos enteremos de qué significa para quienes profesan esa postura del humanismo mexicano. Y miren, ambas posiciones reivindican la importancia de la nación, pero con algunos acentos. Para el caso de Acción Nacional, se trata de reivindicar la soberanía nacional y la capacidad de México para darse leyes a sí mismo. Digamos, es una visión donde la nación tiene fuerza en sus leyes, en el respeto a la Constitución y en el ejercicio de la soberanía. Mientras que en el humanismo mexicano, la nación es básicamente la mayoría del pueblo, y es un pueblo empobrecido. Aquí hay una diferencia muy importante. Lo nacional para la 4T es la mayoría de un pueblo en el que solamente caben eh, quienes
compartan la misma historia, narrativa y agravios. Si alguien no forma parte de esa historia de agravios o no comparte esa manera de entender la historia de México, entonces lo sacan del saco del pueblo, y ya no es pueblo. Bueno, y paso a ver que ya tenemos aquí unas preguntas. No es más que un eufemismo con el que se intenta engañar y manipular. Que llaman humanismo mexicano no tiene sustento antropológico. Coincido, son solo frases que resumen en demagogia y hay una contradicción en lo que dicen y hacen y dice el gobierno se legitima con acciones y resultados, no con frases. Eso es demagogia. Muchas gracias, Axel, tu comentario. Eh, bien. Ahora, pues que no habrá nada que rescatar de ese humanismo mexicano que coincido, son frases, no tiene un desarrollo filosófico, pero hay un problema, compañeros, colegas, no tendrá muchos ríos de tinta escritos, pero tienen el poder. Y eso significa que el poder busca legitimarse y de verdad que es el atropello, digamos, de la fuerza de concentrar el poder y decir, esta es la realidad, este es el humanismo mexicano. No tendrá fundamento filosófico muy sofisticado, pero tienen el control del presupuesto, tienen el control de la producción de leyes, tienen el control para nombrar instituciones, tienen el control para silenciar a quien no coincida con esta agenda y entonces ese humanismo mexicano pues podrá ser muy débil intelectualmente, pero ¿qué creen? Puede ser muy poderoso y en ese sentido muy peligroso frente a otra manera, cualquier otra manera de pensar, incluyendo el humanismo político. Bien. Pese a lo anterior, ¿qué será que podamos rescatar algo de esta idea del humanismo mexicano? Ahí va. Dice que en nombre de la humanidad y de su dignidad hay que combatir realmente a la pobreza y la desigualdad. Nadie niega que sacaron que la política pública reciente de transferencias contribuyó a que 13 millones de personas abandonaran o ya no estuvieran en pobreza extrema. Ahorita lo discutimos. Eh, dice que la ética debe ser la base del ejercicio de la política. Se supone que todas las personas que participan de ese humanismo mexicano son éticas, rectas, dice. Como postulado, pues no puedo, ¿quién puede negarse? ¿Quién puede repudiar que un gobierno diga estar en contra de la corrupción? El problema es si se cumple, ¿ya? Tercera cosa, eh, dice el humanismo mexicano que la onda, el centro, son la dignidad de los pobres y personas vulnerables, a quienes habían sido desatendidos, desoídos. Dicen que por gobiernos neoliberales. Creo que nadie puede estar en contra de poner en el centro de atención a las personas pobres y enaltecer su dignidad. ¿No hemos dicho que también el humanismo político tiene en el centro la dignidad de la persona? Ok, hasta ahí lo dejamos. Siguiente, reivindican el carácter nacional de México. Hablan de soberanía. Acción Nacional también defiende la soberanía. Acá últimamente se hace el acento, por ejemplo, en la relación con Estados Unidos, indicando que México se coordina, pero no se subordina. Están hablando de soberanía. Ok, parece que está bien este principio, ¿no? Siguiente, hablan de valores como la honestidad, la fraternidad. Hablan de que no todo se trata de competencia económica o de generar dinero. Eso parece sensato, parece correcto, parece plausible, pero vamos, la verdad tengo que decirlo. A ver, a estas partes que tienen palomita, pues con la pena te pongo algunos cuestionamientos. A ver, combate a la pobreza y a la desigualdad, ¿ok?
sacaste a 13 millones de la pobreza extrema, es decir, personas que no tenían dinero ni siquiera para comprar una canasta de alimentos, entonces significa que con transferencias ya pueden cuando menos pagar una canasta de alimentos. La pregunta que sigue es, de más servicios. ¿Cómo andamos en el desarrollo de capacidades para que esas personas, además de poder comprar una canasta de alimentos, puedan gozar de seguridad social, de acceso a servicios de salud, de una educación de calidad, que puedan gozar de una vida libre de violencia, que puedan gozar de acceso a agua potable, al desarrollo de infraestructura, recolección de basura y tal. Y ya te estoy hablando de todo un enfoque multidimensional de la pobreza y de un goce de una seguridad humana, del acceso no solo a alimentos básicos, sino a todo un conjunto de condiciones de bien común de los que hablábamos. Siguiente, ética en la política. Pues importa mucho denunciar la corrupción y que un gobierno me parece maravilloso que esté en contra de la corrupción siempre que la combata. Centralidad de dignidad de los pobres y personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, ahora sí, cuando observamos conductas de condicionamiento de las transferencias a cambio de favores electorales, no veo dónde está la dignidad de las personas pobres. Y la reiteración de valores morales, tengo que decirlo, pues esto va incluso pues para nosotros en primer lugar como personas, como cualquier persona. ¿Qué sentido tiene profesar valores morales si nuestra vida no se ajusta a esos valores, sino a otros, a otros criterios de conducta que pueden incluir la descalificación y la violencia verbal y física? Así, abajo vienen los elementos que podrían cuestionarse de este humanismo mexicano. O sea, a ver, en los 10 principios que vienen en el planteamiento gubernamental, no confiesa, pero sí practica la concentración del poder ejecutivo mediante la captura de una sobrerepresentación en el poder legislativo y, y el debilitamiento del poder judicial por la reforma que seguramente tuviste noticia y que se consumó este año con la elección de la mitad de los jueces y magistrados y ministros de la Corte. El debilitamiento de órganos autónomos nos habla de un... eso, eh, la narración gubernamental que sistemáticamente divide, excluye dos tipos de población y exige como regla de simpatía la obediencia y el respeto y la simpatía a las prioridades, modos y maneras, discursos y expresiones del gobierno, no sé, de eso pueda contribuir a la dignidad de la persona, que se supone cualquier humanismo, sea político, sea humanismo mexicano, cualquier cosa que se diga humanismo, tendría que respetar la dignidad de la persona. Siguiente, un humanismo mexicano que va con todo y sin miramiento alguno contra la base tributaria cautiva para extraer de ella los recursos necesarios con los que va y sigue transfiriendo dotación de ingresos a personas que lo reciben de manera indiscriminada. No importa si la persona adulta mayor está ubicada en una posición de mayor o menor ingreso, ¡zas! Para todo el mundo, para todas las personas que cumplan el criterio de edad, se les asigna, reproduciendo las injusticias, por cierto, y así con los demás criterios de asignación.
a costa de la base fiscal que está ubicada en el sector formal, mientras que el sector informal puede seguir evadiendo este reclamo que hace el Estado cada vez más agresivo de una fiscalidad más severa, insisto, no con todos, sino con eh, la base gravable estamos, que estoy ahí ubicado en el sector formal. ¿Y qué clase de humanismo que desprecia el carácter de los organismos intermedios? Por ahí en un comentario decían, pues que Acción Nacional descuidó el fortalecimiento de los cuerpos intermedios, pero aquí lo que tenemos es además un desprecio, un desprestigio e incluso una persecución a estos organismos intermedios. Por una sencilla razón, a un Estado que no tiene como piedra incómoda en el zapato a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a las familias, a las organizaciones de la sociedad civil, a ese tipo de Estado le resulta más fácil proceder a su arbitrio, incluyendo la posibilidad siempre latente de atentar contra la dignidad de las personas que forman parte de ese cuerpo político. Y así, bien dicho, como dice nuestra compañera Raquel, la persona queda reducida a ser un medio y no un fin. Cuando, otra vez que habíamos dicho en el humanismo político, la política está subordinada a la persona porque la persona se considera sujeto, fin y propósito de toda la acción política. Seguimos adelante. Pongan atención a este cuadro comparativo. Dice, bueno, pues a ver, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué humanismo satisface más? Para que no, ahora sí que, para que no te digan, para que no te cuenten, cada vez que escuches humanismo político, cada vez que escuches humanismo mexicano, puedas no solo distinguir los colores, como puse en la tablita, sino que puedas eh, profundizar un poco más. A ver, se me da el tiempo y tengo que meterle más velocidad, porque eso es muy importante. A ver, ¿cuál es la base filosófica del humanismo político? Ya lo mencioné, una idea de persona con alguna inspiración cristiana. La vez pasada les hablé de la doctrina social de la iglesia, mientras que en el humanismo mexicano hay una recuperación, esta es una herencia de los gobiernos priistas, de la idea mm, de que México tiene una cultura nacionalista revolucionaria, donde lo que importan son los héroes, lo que importa es la manera en la que el gobierno nos cuenta la historia. Ya sabes que los famosos murales que narran la historia del pueblo de México, allá financiados por los gobiernos de Obregón y Calles, pues eran libretos definidos por el gobierno para que las personas y las generaciones subsecuentes que se llama histórico, donde México recupera su historia nacionalista revolucionaria, por eso habla de Hidalgo, de Morelos, de Madero, pero lo hace con con una idea de individualismo. Cada quien tiene que entregarle su obediencia, su adhesión pues, al poder en turno. Ese es el supuesto fundamento filosófico. Papel del Estado, esto es muy importante. El humanismo político entiende que el Estado subsidia, entendiendo la subsidiariedad como ayudar solo cuando la persona, la familia, las naciones intermedias no pueden hacer por sí mismo alguna acción. Y siempre se ha de desconfiar del Estado, porque el Estado es propenso a invadir nuestra esfera de derechos.
En cambio, el humanismo mexicano pone en el centro al Estado. El Estado nos da bienestar, el Estado nos da soberanía, el Estado, y lo que hay que hacer es obedecer al Estado, amar a la presidencia de la República, obedecer a las instituciones del Estado, porque el Estado es la onda. Tercero, ¿cómo entienden a la persona? Por una parte, la persona como con esta base filosófica que está abierta incluso a la trascendencia, que tiene una dignidad única. En cambio, en el humanismo mexicano, la persona pues prácticamente vale sobre todo por su pertenencia al pueblo. Te pongo un ejemplo, si hay una persona en México que abiertamente repudia, reprocha o cuando menos cuestiona la acción del gobierno, en el Facebook, en cualquier red social y en diferentes dispositivos de socialización política o medios de comunicación, el gobierno puede repudiarla, puede criticarla, puede enjuiciarla, porque no forma parte de ese pueblo. Entonces ahí, aunque no se admita, tenemos una lesión a la dignidad de la persona. Cuarto, ¿cómo entiende la economía y la manera de distribuir la riqueza? El humanismo político entiende que la vida económica se puede resolver a través del mercado. Una gente produce y ofrece sus bienes, otras personas consumen sus bienes, ese es el mercado. Y se ponen de acuerdo para definir cuánta cantidad y a qué precio sale esa mercancía. Pero no es un mercado alocado que funciona sin ningún control, sino Acción Nacional entiende que el mercado es indispensable para la vida económica, pero que hay que intervenir en el mercado para garantizar que sus fallas del mercado, donde hay gente que puede ganar muchísimo más de lo que debe, entonces hay que poner límites con impuestos o con algunos subsidios focalizados, no entregados de manera universal. Y se entiende que hay que generar empleos, hay que generar riqueza y que ahí tiene un papel fundamental la iniciativa privada. O sea, que el gobierno no es una fábrica de billetes y que el gobierno no es un productor de riqueza, sino que la riqueza se produce en la iniciativa privada. Y por eso hay que alentar el desarrollo y el trabajo y la libertad de la iniciativa privada. Del otro lado, el humanismo mexicano pues nos deja entender que todas las maldades económicas o todos los defectos de la vida económica son atribuibles a algo que llaman el neoliberalismo y que por eso que este modelo de apropiación de los recursos nacionales, de desmantelamiento del estado de bienestar, tiene que remediarse con una intensa campaña, una intensa política de redistribución de la riqueza a través de transferencias y de subsidios, que por cierto, se otorgan de manera discrecional. Ahorita pregunten al mundo del campesinado, ustedes que están en Querétaro, usted que está también por ahí en Hidalgo, en Huejutla, pues vean el impacto de las movilizaciones campesinas, que lo que están diciendo es que los subsidios no están llegando a ellos, están llegando de manera a quien tiene 60 años o más, o estudiar, aunque no estudie. Entonces hay una salvedad. ¿Cómo entienden las instituciones y cómo se resuelve el conflicto? Según el humanismo político, los problemas se resuelven con leyes, con Estado de Derecho, con respeto a la pluralidad de ideas, con respeto a las personas que opinan diferente. Mientras que en el humanismo mexicano lo que observamos es que eh, las instituciones no bastan por sí mismas, sino tienen que tener el respaldo popular. De esa manera fueron corridos, destituidos
los juzgadores en nuestro país, porque decían que no tenían legitimidad popular, que nadie había votado por ellos. Eh, hay un entendimiento donde eh, el conflicto fundamental en el país es el de el pueblo bueno que ha sido violentado por élites rapaces económicas, y para remediar esa lucha, ese agravio entre una mayoría empobrecida y unas élites rapaces, la solución es concentrar el poder, porque solo el poder sabe cómo resolver esos problemas. Y ahí pues el humanismo político diría, oye, yo en cambio confieso, admito, postulo, defiendo que el Estado, que el poder, por muy buenas intenciones que diga tener, siempre debe estar limitado, porque las instituciones y el poder público están para servir a la persona y no para que la persona, por más pobre, vulnerable o receptora de transferencias, esté al servicio del Estado. Con estos elementos hemos llegado a la sección de conclusiones. Nos guste o no, lo admitamos o no, eh, lo que tenemos es que la palabra humanismo está en disputa. Actualmente hay una tradición doctrinal que pues hay que reconocer que es parte del patrimonio histórico de Acción Nacional, que durante décadas ha cultivado esta idea, aunque no la haya practicado siempre y en todas partes, ni todos sus militantes, dirigentes. Ahí también hay un tema a discutir, pero la doctrina ya está y ahora tenemos un gobierno, una fuerza política que se ha apropiado también de la palabra humanismo y ha pretendido darle un significado. Pero, como he mostrado en el cuadro anterior, tiene severas diferencias. Eh, en el lado del humanismo político vemos la centralidad de la persona, el entendimiento de que el Estado apoya siempre que las familias, las personas o los organismos intermedios no puedan hacerlo por sí mismos. Importan estos cuerpos intermedios e importa el mercado, pero con ajustes razonables que el propio gobierno tiene que hacer. No es un capitalismo a sus propias expensas. Aprendimos o reconocimos que este llamado humanismo mexicano parte de la idea de que hay un pueblo que es pobre y por consiguiente es bueno, lo cual ya nos pone un problema, o sea, porque pareciera que el carácter moral de las personas depende de tu situación socioeconómica. Esto ya no nos habla bien de la dignidad de la persona, o sea, ya está subordinando tu situación socioeconómica, incluso tu orientación ideológica, el lugar donde naciste, el ser bueno, para ser considerado bueno. O sea, tu dignidad está subordinada a la evaluación que hace de ti el gobierno. El humanismo mexicano pone al Estado en el centro. El Estado está volcado en redistribuir una riqueza que no es suya, sino la riqueza que produce el resto de la población productiva, excepto por lo que alcance a obtener por las empresas como Pemex. Eh, en el fondo, pues está administrando una riqueza que no es suya, que solo administra. Bueno, la verdad, genuinamente, ¿qué se parecen ambos humanismos? Pues hay que reconocer que ambos postulan, dicen, valorar la dignidad, dicen que la política tiene que tener un sello moral y dicen rechazar a las élites corruptas. Pero hay diferencias sustantivas.
para el humanismo político, el Estado está al servicio de la persona y de las corporaciones intermedias. Para el humanismo mexicano, ya vimos que el Estado está en el centro. Vimos las diferencias para el humanismo político. La economía sí es de mercado, pero con límites y el Estado debe corregir cuando hay excesos. Para el humanismo mexicano, el Estado tiene que repartir y repartir, aunque no tenga garantía de poder sostener ese reparto. Las instituciones para el humanismo político están al servicio de la persona y en el caso del humanismo mexicano, las instituciones no valen por sí mismas, sino por el aplauso o el reconocimiento que les dé una mayoría popular, aunque el procedimiento para lograr ese respaldo sea discutible. Y en última instancia, la manera de entender el poder para el humanismo político, el poder está al servicio de la persona y en el humanismo mexicano el poder es el instrumento para cumplir las demandas, los deseos de una mayoría que respalda a ese proyecto político. O sea, el poder sí distingue. Y aquí dice, Axel, es lo que hace el socialismo, total dependencia del Estado y eso corrompe al ciudadano. Bien. Con estos elementos llegamos a la conclusión de esta presentación en la que, como la vez anterior, tenemos un par de minutos, si es que alguien tuviera la bondad de intervenir con alguna duda, pregunta, cuestionamiento o comentario. Mientras saludamos a nuestro anfitrión que ya llegó, ya está aquí. Como, insisto, ¿hay alguna intervención antes de- del cierre? Muchas gracias, Raquel, por sus palabras. Bueno, pues espero que hayan subrayado las palabras o las frases o los elementos que intenté destacar durante la exposición para que tengan el mejor éxito en la evaluación que ya está en manos de nuestra anfitriona, que hoy no la veo por aquí, Ricardo, pero por ahí anda, ¿verdad? Ella recibió el link Sí, con la evaluación para sí, sí, sí. que si no disponen de otra cosa puedan resolverla. Y espera que, ¿no, verdad? Mande. Es que Ah, tengo un curso aquí atrás también. perfecto. Entonces, colegas Adela, Axel, Juan Francisco, Raquel y Pilar, quiero agradecer su atenta invitación, atención, los comentarios que fueron señalando por ahí en el chat y muchas gracias por sus comentarios. Ha sido un placer, un honor y un privilegio. Y no habiendo preguntas, excepto los gentiles comentarios que me siguen anotando en el chat, pues Excelente. traslado el uso de los micrófonos a Ricardo para darle las gracias por esta invitación y recordar que el link ya está por ahí en manos de ustedes para que puedan responder la evaluación, que es muy sencillita y es muy sencilla. Excelente. Muchas Mu- gracias, Ricardo. No, hombre, al contrario, muchas gracias, doctor, por la exposición. Desde la primera sesión recibí muy buenos comentarios en cuanto terminó y seguramente ahorita volveré a recibir esos comentarios por mensajes. Y agradecerles a cada uno de ustedes que se conectó en este curso virtual, a Raquel, a Adela, a Juan Francisco, amigo Hugo, a Axel, Pilar. De verdad fue algo muy interesante. Recordarles también que esta grabación se va a mantener en el canal de YouTube, lo voy a subir. Y en el grupo de WhatsApp también les voy a compartir lo mismo. Y pues bueno, de mi parte, a nombre del Comité Directivo Estatal, les quiero dar las gracias por haber participado y estén atentos a todas los cursos y capacitaciones que tenemos por parte de nuestro comité.